Bienvenidos y bienvenidas a la clase 2 del módulo temático de agroecosistemas diversos. Hoy vamos a trabajar los agroecosistemas y el medio ambiente, una iteración, digamos, ya más puntual de todo el tema del sistema agrario y las interacciones medioambientales. La estructura temática de esta línea 2: tenemos el tema de la conversión de los sistemas agrícolas, las interacciones ambientales en los agroecosistemas, el modelo ecosistémico y las relaciones vistas desde el punto de vista ambiental, y la estructura agroambiental principal y las funciones de los agroecosistemas. Entonces, vamos a empezar hablando de la conversión de los sistemas agrícolas. Hablamos que el proceso de conversión de sistemas convencionales caracterizados en nuestro desarrollo agrícola, digamos, en nuestro país, más que todo por monocultivos, tiene una alta dependencia de insumos externos y sistemas diversificados de baja intensidad, de manejo de carácter transicional, y se compone en 3 fases. Esas fases las propuso Gliessman, que ha estudiado mucho el tema de los agroecosistemas, sobre todo en los procesos de reconversión. El primero es la eliminación progresiva de insumos agroquímicos mediante la racionalización y el mejoramiento de la eficiencia de esos insumos externos. Esos son los que nosotros llamábamos las enmiendas, a través de unas estrategias de manejo integrado de plagas, malezas, suelos, etc. Una sustitución de insumos sintéticos por otros alternativos u orgánicos, y el rediseño de los agroecosistemas con una infraestructura diversificada y funcional que subdivida, digamos, el funcionamiento de ese sistema sin necesidad de insumos externos, sintéticos u orgánicos. A lo largo de esas 3 fases que proponemos, pues, en el tema de conversión, se busca, digamos, asegurar dentro de los procesos lo siguiente: que el aumento de la biodiversidad tanto sobre como debajo del suelo. Digamos que al no tener dependencia de químicos, la diversidad que se me va a ver aumentada va a ser tanto en la parte superficial, que es el tema de las coberturas, los organismos que están asociados a las coberturas, como el proceso interno del suelo, debajo del suelo, que son la macrofauna que hay ahí, o microfauna, insectos, lombrices, bacterias. Listo. Aumento de la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica del suelo. Más que todo superficial, se presenta el aumento de las coberturas vegetales, viéndose mayor beneficiada la biomasa que está ahí contenida. Disminución de los niveles de residuos de pesticidas y de la pérdida de nutrientes de agua. A medida que vamos reduciendo el uso de agroquímicos, la acumulación de estos mismos agroquímicos en el suelo se va viendo reducida. Los productos químicos son productos que son acumulables tanto en el suelo como en las plantas, porque su composición está en base de cadenas de carbono muy fuertes que son difíciles de romper. Y al ser difíciles de romper, son acumulables. Entonces, al hacer una transición de una agricultura tradicional de esos químicos a una agricultura ecológica, se me va viendo disminuida los niveles de residuos de esos pesticidas. Me va aumentando la cantidad de nutrientes que se me acumulan en el suelo, porque lo químico no me deja que se me acumule. Igual la presencia de agua, ¿cierto? Porque mejora la capacidad física del suelo, las estructuras físicas. Establecimiento de relaciones funcionales y complementarias entre los diversos componentes del agroecosistema. Y óptima planificación de secuencias y combinaciones de cultivos y animales, con el consiguiente aprovechamiento eficiente de los recursos locales. Cuando ya tengo, digamos, la conversión, ya tengo de una manera fácil el cómo planificar. Bueno, esa conversión de sistemas agrícolas en la práctica, digamos, en el escenario real, básicamente se me estructuran con esos 2 pilares fundamentales: un mejoramiento de la calidad del suelo, incluyendo una biota edáfica más diversa. Al hablar de mejoramiento de calidad del suelo, hago referencia, digamos, al mejoramiento de su estructura, al mejoramiento de sus características físicas y de sus características químicas, y de lo que está por encima de él, que es todo su soporte, todo el tema de la biomasa, la biota que se me empieza a generar ahí. Entonces, son mejoras entre la calidad del suelo y la calidad de su componente biológico. Y el manejo del hábitat mediante la diversificación temporal y espacial de esa vegetación,
que fomenta que se me aumente la fauna benéfica en esos cultivos, otros componentes que le dan mayor biodiversidad. Listo, entonces tenemos los principios agroecológicos y plantear un rediseño de ese agroecosistema en función de que del manejo orgánico del suelo, que lo que pretendo es que me incremente la materia orgánica, que el incremento del reciclaje de los nutrientes, el incremento de la biota edáfica, que me aumente la salud del cultivo. Si me aumenta la salud del cultivo, por lo tanto, eso se representa en la salud del consumidor, el manejo del hábitat y la diversificación de ese hábitat para incrementar su fauna benéfica. Se me da prácticamente es cuando cuando yo planteo policultivos, cultivos de cobertura, hago rotaciones, genero corredores. Todo eso me aumenta la diversificación y la diversidad. Todo eso en función de ¿qué? De la salud del agroecosistema. Digo, si los cultivos tienen salud y garantizo todo este tema de los pilares fundamentales de los agroecosistemas, cuando replanteo ese diseño del agroecosistema, va en función de que de la salud, de buscar que haya una armonía entre ese sistema, en todas sus partes, ¿cierto? Entre lo productivo y lo ecológico, buscando que la salud, que me genere menos afectaciones al medio ambiente y al consumidor. Entonces, el todo y sus partes, recordemos, sistema convencional, vamos a un sistema agroecológico. Como es el todo y sus partes y que interactúan entre sí, acá tenemos las partes y las interacciones entre ellas. El capital humano. ¿Quién es el capital humano? Todos esos que estamos aportando al establecimiento de esos cultivos, que estamos ahí en función de desarrollar nuestros productos. Ese capital humano va amarrado de una capacidad de autogestión. Digamos en este caso agricultura familiar, este grupo familiar que es el capital humano, esta familia, tienen que tener la capacidad de autogestionar los recursos. Digamos que van a aplicar una enmienda al cultivo. Esa enmienda ellos tienen la capacidad de autogestionarla en su misma finca. Si tienen animales, que hacer, digamos, el abono a base del estiércol animal, que tienen gallinas, que la gallinaza. Estoy colocando un ejemplo pues como capacidad de autogestión para desarrollar acá agricultura familiar. Cuando hacemos esa capacidad de autogestión, también tenemos de parte de este sistema la transformabilidad. ¿Qué es lo que vamos a transformar? Estamos haciendo un proceso de reconversión. Vamos a transformar la práctica que hacíamos antes de una manera convencional a una práctica que estamos haciendo de una manera ecológica. Entonces, esta familia, que es el capital humano, está autogestionando recursos en su propia finca y sus capacidades para lograr una transformación y que esa transformación me le dé una mayor calidad al agroecosistema. Todo está en función de todo. Este está amarrado con este, está amarrado con este, se interactúa con este. Cuando digo amarrado son las interacciones que se me generan. Cuando el capital humano, la capacidad de autogestión, la transformabilidad y la calidad de los agroecosistemas interactúan entre sí, se me da el proceso de transformación de este sistema convencional al sistema agroecológico. Ahí, digamos, estaríamos capitalizando la reconversión a una agricultura agroecológica. ¿Qué interactúa ambientalmente entre ese proceso de reconversión? Se debe considerar tanto el tema de la biodiversidad en el funcionamiento del agroecosistema como la búsqueda del equilibrio ecológico. Recordemos, el todo y sus partes y las interacciones. Entonces, si yo logro garantizar que en ese proceso de reconversión se me dé la biodiversidad y el equilibrio ecológico, estoy logrando que ese sistema me sea sostenible, que esté logrando realmente la función de lo que es una conversión a un sistema agroecológico, que haya armonía entre la práctica agrícola y el proceso ecológico, que me conserve, que me aumente la biodiversidad, bueno, que me genere muchas características de las cuales ya hemos definido. He hablado mucho de biodiversidad. FAO define biodiversidad en la agricultura como la variedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos y poblaciones que son necesarias para sostener las funciones claves del agroecosistema y la estructura de los procesos para soportar la producción agrícola. Recordemos que cada uno de esos elementos que están aportando y que están ahí como protagonistas
en ese sistema agrario tienen una función específica a desarrollar dentro de sus cultivos, dentro de lo que estoy estableciendo como proceso de producción. Y cuando logro que esos, digamos, microorganismos o poblaciones que están ahí logren hacer su función clave y para lo que están establecidas ahí, logro el equilibrio. Bueno, entonces hablamos siempre de sistemas, agrosistemas, entonces tengo por lo lógico que hablar de las interacciones de ellos. Lo eco, lo agro y lo sostenible es lo que me hace funcional el tema de la agroecología. Digamos que me hace funcional porque si no incorporo lo ecológico a lo agrario, no puedo hablar de que eso sea sostenible. Entonces, estos agroecosistemas son sistemas ecológicos donde se me interactúa el ecosistema con componentes biológicos. Entonces, el ecosistema es donde se me dan todas las relaciones de un entorno, en este caso de un hábitat, distribuidos en el tiempo y en el espacio, interactuando con componentes socioculturales, que es donde estamos nosotros, los humanos, cuando hacemos intervenciones antrópicas, con los objetivos, conocimientos regionales y culturas de nosotros mismos, en este caso los agricultores. Gran parte de todos estos términos los han definido grandes pensadores y grandes aportantes a la investigación y a los grandes desarrollos que tenemos ahora en el tema de la agroecología. En este caso, como es este autor, Sarandon, en el 2014 hace la definición de este tipo de términos. Bueno, entonces, retribuyendo lo eco, lo agro y lo sostenible, las ciencias agrarias han prevalecido siempre en enfoques reduccionistas, que se han detenido a mirar solo los componentes de ese agroecosistema de una manera separada. Entonces se mira lo que es el suelo, el cultivo y las plagas de manera separada. Pero como ya estamos, digamos, en un enfoque agroecológico, tenemos que mirar esto de una manera conjunta. Entonces, el suelo, el cultivo y la plaga tienen que estar integrados. Recordamos por allá la definición que hablamos de integralidad. Si eso no logramos integrarlos, más difícil va a ser que tengamos en conocimiento, que podamos lograr, digamos, realmente comprender la importancia de este relacionamiento, lo eco, lo agro y lo sostenible. ¿Qué es lo que es lo sostenible? Hacer uso de los recursos garantizando los recursos de las generaciones que vienen. Entonces, si esto lo miramos de una manera aislada, no podemos garantizar el tema ecológico y el tema de la producción agraria en función de la sostenibilidad. Entonces, para mirar todo de una manera integral, es necesario que nosotros logramos y tengamos una adaptación, por lo menos interiorizar el concepto de los procesos ecológicos dentro de los agroecosistemas. ¿Qué es comprender esos procesos ecológicos? Todo lo que nos ayudan a que se presenten esas interacciones y que la funcionalidad de esos macro, micro, mesoorganismos, fauna, flora, que están interactuando en el momento en ese sistema agrario, pueda dar de una manera natural todo lo que requiramos, todo lo que se requiera para que sea, digamos, su funcionamiento óptimo y que pueda darnos una mejor producción o una producción indicada, que es lo que estamos procurando conseguir con esos sistemas ecológicos. En los sistemas naturales y por tanto en los agroecosistemas pueden identificar 5 procesos básicos, entre los cuales tenemos los flujos de energía, que es lo que siempre se da, digamos, en la interacción de la vida, siempre van a haber flujos de energía. Ahorita colocaba, pongamos un ejemplo de referencia que es la planta, la planta en su sistema, digamos, completo de transformación de energía. Toma los nutrientes, los transforma y los suelta en energía. Todo es un flujo constante de energía y eso es lo que se me da en las interacciones tróficas. El ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, la regulación biótica, la sucesión y la evolución. Digamos que estos procesos, hablamos de 5 procesos básicos y aquí les anuncio 6, pero digamos como los procesos está el flujo de energía, el ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, la regulación y la sucesión. Cuando se me da el cumplimiento de eso viene la evolución.
Si no lo tengo en los en los 5 procesos básicos, digamos que lo que pretendemos es que la evolución me garantice la sostenibilidad de estos sistemas. Tenemos una diferenciación entre agroecosistemas y ecosistemas naturales. Digamos que dentro de lo natural es cuando encontramos la producción a pleno, así en su entorno natural, y el agroecosistema es cuando ya tenemos interacción antrópica. En esta tabla de atributos hacemos una comparación entre lo natural y la intervención antrópica. Digamos que lo más importante de acá es diferenciar, digamos, unas características particulares del uno y lo otro. Por ejemplo, acá en el tema del gestor, en lo natural nadie es el gestor, simplemente las acciones de la naturaleza, mientras que en el agroecosistema es el agricultor. La fuente de energía tenemos la solar, acá tenemos un ejemplo de mareas, porque acá en Colombia no tanto, digamos que en los países de Europa las fuentes de energía del mar son muy utilizadas. Agroecosistemas, la solar, la artificial, la combustión de los combustibles fósiles que se utilizan, digamos, en los agroquímicos. La mayoría de agroquímicos que se utilizan en los procesos agrarios son a base de los combustibles fósiles, a base de productos derivados del petróleo. La diversidad biológica en los naturales es alta, en los agroecosistemas es baja. Acá porque hay pues mayor interacciones, y acá a veces los cultivos son muy, digamos, en base a los monocultivos. Bueno, y así pues, digamos, las características principales entre los agroecosistemas y los sistemas naturales. Todo esto para tener en consideración, digamos, el enfoque de los sistemas. El enfoque de los sistemas, acá tenemos un ejemplo de un sistema agrícola. Recordamos la imagen del sistema que teníamos contemplado, un sistema de entradas, sistema de salidas y la interacción a nivel interno entre ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a poner como ejemplo ese sistema agrícola. ¿Qué tenemos de sistemas de entradas? Tenemos las semillas, fertilizantes, combustibles, maquinaria, insecticidas, fungicidas, herbicidas. Todo eso es lo que entra, lo que tenemos acá como entradas. Esto es un enfoque de un sistema agrícola natural. Tenemos cultivos anuales, puede ser un cultivo, no sé, digamos, cultivo de caña. ¿Qué le entra a ese cultivo de caña? El sistema de entradas en este sistema fueron los que acabamos de nombrar acá. Cuando están dentro del sistema y se empiezan a generar interacciones entre ellos, se empiezan a dar todos esos ciclos que hablábamos ahorita, y estas interacciones empiezan a aportar dentro de este sistema agrícola, digamos, características al suelo, a la fauna y la flora, a la materia orgánica, a sus propiedades químicas. Cuando empiezan a interactuar estas entradas dentro del sistema, me empiezan a generar relaciones directamente con las salidas. ¿Qué es? Acá ya teníamos el ejemplo, digamos, estos cultivos anuales son trigo, soya, cebada. Cuando le doy las entradas a este sistema tradicional, herbicidas, fungicidas, todo lo que interactúa acá para que se me pueda dar la relación, ¿qué me da como productos de salida? Los productos. Y también como salida me da plaguicidas, nutrientes y gases de vaporización y metabolización. Porque dijimos que los productos químicos que ingresan acá, cuando interactúan, como sus cadenas de carbono son tan difíciles de romper, se me acumulan. Entonces también, ¿qué me salen? Si yo le ingreso herbicidas, fungicidas, insecticidas, ¿qué me van a salir también? Esos mismos. Cuando le meto abono a este cuento, abonos químicos, como son tan difíciles de romper, ¿qué me salen también? Cadenas de nutrientes. Y en el proceso de interacción entre todas esas situaciones, ¿qué me dan? Las transformaciones de esos productos con la interacción con el suelo, con sus composiciones químicas, me salen gases, la metabolización de estos productos, ¿en función de qué? De los cultivos, metabolizan en los cultivos. Acá tenemos otro ejemplo de un sistema agrícola ganadero. Acá estamos hablando de sistemas convencionales, ¿cierto? De agricultura convencional. Entonces, entradas,
agrícola ganadero, entonces tenemos ya, digamos, interacción entre lo agrícola y la ganadería. Entonces los productos, digamos, en este caso, la agricultura está en función del trigo, maíz, soya, cebada, y lo ganadero, ganado vacuno. Entonces, ¿qué necesito de entradas? Igual lo de ahorita, dependencia de químicos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, semillas. ¿Qué necesito yo para tener ganado? Pastos. ¿Qué necesito para que esos pastos estén bien? Necesito igual estos productos. ¿Y quiénes son los animales que va a tener? Va a tener terneros, vacas. ¿Qué necesito? Dependencia de maquinaria para los arados, pues para todo lo que necesito, y combustible para esa maquinaria. Y los animales requieren, digamos, medicinas. La interacción entre ellos, ¿cierto? Cultivos anuales, forrajes anuales. Forrajes se refiere al tema de la comida del ganado, pasturas, vegetación espontánea, la interacción entre el suelo, ¿cierto? Igual, materia orgánica, flora y fauna en el suelo, las interacciones químicas. Acá tengo el ganado, tengo también los cultivos. ¿Qué requiero de salida? Que me salgan los cultivos, que me salgan los animales para hacer el tema de su producción. Y me salen igual los plaguicidas, los nutrientes, los gases de evaporación, porque recordemos que lo químico, como se acumula, son difíciles de romper, también salen. Dos enfoques de sistemas, uno agrícola ganadero y uno agrícola normal, en función de la agricultura convencional. Bueno, entonces tenemos ya explicado estos dos sistemas. Vamos a mirar cómo se aprovechan. Ya digamos que rediseñamos el asunto a una reconversión agrícola. ¿Qué tenemos que garantizar? Una función de esos agroecosistemas y mantener una estructura agroambiental principal. Digamos que ya diseñamos esos dos cambios de la agricultura, de esos dos procesos de producción a una agricultura, digamos, agroecológica. Entonces es muy importante mantener esa estructura de esa nueva producción que planteamos ahí. Primero hay que conocer qué es la estructura agroambiental. En este caso, la estructura agroambiental principal se plantea como la configuración o arreglo espacial interno de una finca o de un área donde esté produciendo, y la conectividad entre sus distintos sectores. Hablábamos de interacción, ¿cierto? Entonces, para hablar de interacción tenemos que hablar que tenga los elementos que se puedan conectar y que puedan interactuar entre ellos mismos. ¿Qué hace que se logre conectividad? Digamos, corredores biológicos, de vegetación, parches de vegetación, no sé, líneas vivas, de cercas vivas, que me ayuden a que se me interactúen esos sistemas ahí, y me puedan garantizar eso, que se conecten y que tengan interrelaciones entre ellos, que permitan el movimiento e intercambio de esas distintas especies, tanto animales como vegetales, que ofrezca refugio, hábitat, alimento, digamos que pasen de una parte de la finca a otra parte de la finca y que puedan interactuar entre ellas de una manera ideal. Y esas interacciones, digamos, que se presentan, que provee regulaciones microclimáticas en la producción, conservación de los recursos naturales, que haya mayor biodiversidad y que el intercambio que se presente en esa finca donde esté realizando este producto, donde esté realizando esta configuración y esté dándole garantía a una estructura ambiental principal, sea óptima para poder recoger estos resultados. Bueno, entonces, para el tema de la estructura agroambiental principal hay unos parámetros de análisis que se fundamentan en esta ecuación. Es una ecuación muy sencilla, es una suma de parámetros. Ecuación de la estructura ambiental principal, que está determinada por este y por este factor. Es una escala de interpretación del estado en el cual se encuentra cada uno de estos factores, que ya vamos a mirar qué es, y los
calificamos teniendo como referente una tabla característica, donde me dice a qué hace referencia cada uno de esos factores. El CEEP me hace referencia a la conexión con la estructura ecológica principal del paisaje. El SE, extensión de conectores externos. DCE, diversificación de conectores externos. SECI, extensión de conectores internos. Y así cada uno de estos parámetros de esta ecuación tiene una connotación particular. Donde me dice descripción, me dice que evalúa en estos parámetros. Vamos a coger uno: conexión con la estructura ecológica principal del paisaje. Valora la distancia de la finca en relación con los fragmentos cercanos de vegetación natural, principalmente coberturas boscosas y cuerpos de agua. Este calificativo que uno le va a dar a esta ecuación, toda esta sumatoria, es tomar unos valores. Y esos valores me va a dar un factor de descripción y de interpretación según lo que me dé. Entre 80 y 100, entre 60 y 80, entre 40 y 60, entre 20 y 40 y entre menores que 20. Cuando yo hago la sumatoria de todos esos factores que ya vamos a mirar por unas tablas cómo se evalúan, si me da esa sumatoria de esa ecuación entre 80 y 100, quiere decir que la estructura agroecológica principal de esa finca está fuertemente desarrollada. Entre 60 y 80 está moderadamente desarrollada. Entre 40 y 60 está ligeramente desarrollada. Entre 20 y 40 débilmente desarrollada. Y valores menores de 20 sin estructura o con una estructura débilmente desarrollada, sin potencial cultural para restablecerla. Entonces, simplemente es valorar y hacer unos calificativos de cada uno de esos parámetros. Acá está cada uno de ellos, de los factores de la ecuación EEP. Tiene unos factores de clasificación entre 1 y 10, donde el 10 es una conectividad alta, 8 es una conectividad media, 6 es una conectividad baja, 3 es una conectividad muy baja y 1 es sin conectividad. ¿Cómo se hace para calificar esto? Visitando el lugar, la finca, haciendo trabajo de campo y evaluando directamente esos factores cuando yo hago los análisis directamente en la finca. Eso yo no lo puedo hacer mediante una foto, o sea, mediante una foto puedo coger información, pero realmente para yo calificar la estructura agroambiental principal de un agroecosistema que esté evaluando, en este caso una finca, tengo que ir allá para poder mirar lo que es la estructura principal, la ponderación de la conexión de esa estructura ecológica principal, la diversificación de conectores externos, la extensión de conectores internos, la extensión de esos mismos conectores externos, y así cada uno de esos factores determinantes, evaluar, determinar y darle esas calificaciones de acuerdo a las características que tenga. Percepción, bueno, igual teníamos los descriptores, ¿cierto? Capacidad para la acción, que es el último factor, altas posibilidades de acción, bueno, todo esto es lo que vamos nosotros a calificar como estructura ecológica principal para mirar dentro de qué valores me da y cómo califico esa finca en función de esa estructura agroecológica principal y qué tanto la tengo desarrollada. Y la función, digamos, de esos agroecosistemas son los procesos y objetivos de la biodiversidad y las interacciones y servicios y efectos para la agricultura. Esa calificación y todas esas variables que determiné ahí me va a determinar su función, ¿cierto? ¿Qué procesos y objetivos de biodiversidad, o sea, de conservación, puedo generar yo entre esas interacciones, los servicios y efectos que me pueda generar toda esta gama de situaciones que evalué para lograr que la agricultura se me presente de una manera óptima y lograr una sostenibilidad? Tenemos finalmente, digamos, un diagrama de una estructura agroambiental principal y sus funciones agroecosistémicas. Este diagrama es de un sistema, ¿cierto? Entradas, salidas, interacciones, ¿cierto? En este caso, entradas: agroquímicos, semillas, mano de obra, energía, agua de riego, ganado, plagas, enfermedades, malezas, enemigos naturales. Digamos que eso logramos hacer una reconversión. Entonces estos agroquímicos los vamos a cambiar por productos orgánicos. Listo.
En la iteración tenemos 3 ejemplos: sistema malezas, su sistema enemigos naturales, sus sistemas de plagas y enfermedades. También nos entra a este sistema la energía del sol y el agua. Vemos unos punteaditos que son las interacciones entre ellos. Un sistema de producción 1, el tema de hortalizas. ¿Qué requieren las hortalizas? Cuando no hay agua natural requieren riego, entonces interactúan entre esos. ¿Qué me ataca las hortalizas? Las malezas, ¿cierto? Tenemos también acá planteado un sistema de leguminosas para la producción. ¿Qué me ataca esas leguminosas? Los enemigos naturales, pero también me interactúa entre las leguminosas los sistemas de malezas. También le metí esto ganado, que es el sistema que tengo acá. ¿Qué me ataca el ganado? Las plagas y las enfermedades. Todas esas interacciones de este cuento me dan al tema su sistema suelo, derivados ganaderos, y acá tenemos el sistema riego, porque cuando hay ausencia de riego tenemos que de agua tenemos que incorporarlo al sistema, ¿cierto? ¿Qué me sale? Producción agrícola, producción ganadera, información porque aprendí de los procesos, gases porque me dan integración de los químicos o los gases de efecto invernadero que sueltan el ganado, plagas y desechos. ¿Qué también me sale? Los lavados, que es la lixiviación de esos nutrientes o la lixiviación de los agroquímicos. Estructura y función de un agroecosistema. Estructura, digamos, todo lo que me está definiendo acá, y la función de lo que me están dando las interacciones de estas entregas que hay acá. ¿Qué me limita ese sistema? El recuadro que hay acá, que digamos que es la finca, donde tengo el tema de producción agrícola de hortalizas, de leguminosas y el tema ganadero. El todo y sus partes. ¿Qué me interactúa en el todo? ¿El todo qué me es? La finca. ¿Qué son las partes? Entradas y salidas. Básicamente es definir este sistema en función de todo lo que nos pueda generar interacciones. Como podemos observar, todo interactúa con todo. Eso parece una retahíla, un trabalenguas, pero es verdad. ¿Cómo entendemos el sistema? La interacción del todo y sus partes, y cómo me genera esto equilibrio con lo medioambiental, cuando logro reemplazar los productos que son de una agricultura convencional, en este caso todo el tema de agroquímicos, por productos orgánicos, por productos que nos da la naturaleza. Por eso se enfatizó tanto en el tema de la reconversión. Lo más importante de ese proceso es la reconversión para lograr el equilibrio y lograr cambiar ese sistema convencional a una agricultura ecológica, a lo que llamamos la agroecología. Muchas gracias.